Les informo, chicos, que ya estamos al aire. Bueno, ¿por dónde empezamos? El plan de hoy era empezar con Descartes, pero como el tema que tocamos con Descartes tiene que ver con el tema que tocamos, entonces decidí hacer una clase, alargar una clasecita más y hablar de la noción de sujeto. ¿Por qué? Porque esta noción es el central en la edad moderna, o sea, el concepto de modernidad, tanto a nivel político, religioso, como se funda en el concepto de individuo, como vamos a ver en este material de clase. Así que antes de Descartes, tenemos esta breve unidad introductoria, que es noción de sujeto. El yo como clave del pensamiento moderno se llama. Esto ya está en la plataforma, les aviso. Entonces, ¿por qué empezamos? La idea de sujeto es clave en el pensamiento moderno. ¿Por qué? Porque esta idea permea todos los ámbitos del pensamiento, permea en la filosofía, vamos a ver eso con Descartes, vamos a ver con el racionalismo, tanto el racionalismo como el empirismo, permea en la ética moderna es altamente individualista, permea en la política, surgen filosofías políticas individualistas como por ejemplo el liberalismo, y permea en la ciencia, la idea del científico como individuo, el concepto de genio como por ejemplo Da Vinci es un concepto moderno. Evidentemente, la idea de sujeto existe desde que hay humanidad, o sea, es vieja. Existe en la antigüedad, pero recién en la modernidad es que adquiere el centro, que se convierte en el centro. Y es una idea preponderante. Y ahora procedo a explicar esto. En la antigüedad, en la Grecia antigua, por ejemplo, e incluso en Egipto, eso ya existía la noción de individuo. De hecho, uno de los jeroglíficos más antiguos que existen es el muñequito ese que tiene un pajarito, o sea, la noción del individuo que tiene alma. Y se narraban gestas de grandes héroes, que son individuos destacados, o sea, no son más que sujetos que se destacan. De hecho, la epopeya más grande es la de epopeya de Gilgamesh. Gilgamesh es el primer superhéroe de la historia, o sea, es un rey sumerio que hizo grandes obras y que se narró sus hazañas. Obviamente, como ustedes saben, el sentido histórico no primaba en esa época, entonces Gilgamesh se peleaba con toros azules gigantes y etcétera, etcétera. Y sus golpes, eh, básicamente, leer la epopeya de Gilgamesh era eh, como ver Dragon Ball. De hecho, Gilgamesh y su rival Enkidu fueron el primer Goku y Vegeta o el primer Naruto y Sasuke de la época, para que ustedes entiendan. O sea, todos esos tropos que nosotros vemos en las caricaturas actuales ya estaban en las narraciones antiguas. Pero también se ve esto en relatos como de los héroes como Aquiles, Ulises y también en las narraciones de las gestas de personajes reales como Ramsés. Hay una famosa narración que atacaba al ejército invasor y los soldados huyeron y Ramsés vio que todo su ejército huía, entonces Ramsés lo que hace es avanzar. Entonces eso le da valor a su ejército, todo su ejército le sigue después a Ramsés. Y eso es un hecho histórico, pero posiblemente exagerado por el hecho, a lo mejor algunos se han tirado, otros la han apoyado, no sabemos. O también, si ustedes quieren ver, la famosa Los 300 en la termófila, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el tema del individuo antes? En la filosofía antigua, en la cosmovisión antigua. Existía el héroe, el individuo destacado, pero siempre era parte de un esquema más grande. Siempre el héroe estaba sometido a fuerzas más grandes que él, los dioses, el hado, el destino. Así el individuo siempre estaba predestinado y sometido a poderes superiores. O sea, el individuo era parte de un esquema superior. Era parte de... Y como ustedes saben, el concepto de hado destino es muy fuerte en culturas como la griega. Eh,
el caso, por ejemplo, de la leyenda de Edipo, que el oráculo dijo que le iba a matar a su papá, entonces su familia le tiró, pero pues Edipo, sin saber, se enamoró de su mamá y le mató a su papá. Por eso Freud llama complejo de Edipo, pero bueno, eso es otro tema. El punto es que estaba ya destinado, todo lo que va a pasar de Edipo un, era un vínculo, un medio del destino. Y eso no era excepción a los héroes. En Grecia tenías el caso de Aquiles, que el destino decía que iba a elegir entre una vida pacífica, pero sin ser recordado, o ir a la guerra y ser recordado. Y Aquiles eligió ir a la guerra y ser recordado. Pero aunque él tuvo elección, su destino estaba ya sellado por los dioses. Eh, de hecho, justamente la noción del héroe griego es justamente esa, el que se enfrenta al destino, el que le pone cara. No es que se enfrenta en sentido que quiere cambiar, sino que acepta y se enfrenta heroicamente a las fuerzas superiores a él. En la tragedia griega, el héroe sabe que va a morir, pero igual acepta eso y se enfrenta a ello, pone la cara. Entonces no hay, si bien hay una noción de individuo, no hay una noción así de individuo como algo que puede cambiar el mundo o su entorno, sino que el individuo es justamente una parte más del esquema. Y es parte, como le dije, de una cosmovisión eh, mucho más grande. Es así como llegamos a la Edad Media. En la Edad Media, como ustedes saben, se impone la visión cristiana. Nosotros en las primeras clases ya vimos cómo pasó esto de que, cómo el cristianismo pasó a ser una secta de 12 ñatos a ser el movimiento que dominó la civilización occidental. El punto es que en la Edad Media todo gira alrededor de la religión, y eso el nombre de la sesión. El hombre es visto como una criatura de Dios, una creación de Dios. El individuo es siervo de Dios, y el individuo debe estar sometido a la voluntad de Dios. A su vez, el individuo es miembro de una comunidad cristiana. O sea, el individuo es parte de la sociedad cristiana. La sociedad cristiana, la sociedad medieval era una sociedad estática. Cada individuo tenía un rol y ese rol no podías cambiar. Si vos eras campesino, tu rol era justamente el de proveer a tus hermanos cristianos de alimentos, de cosas. Si fueras el rey, tu rol era el de gobernar y el de ser bueno y justo con tus hermanos cristianos. Si fueras un caballero, tu rol era el de proteger a tus hermanos cristianos y a tu señor. Entonces, era una sociedad fija, una sociedad invariable, una sociedad que vos no podías eh, cambiar tu forma de ser. Y no podías cambiar, obviamente, el esquema del mundo. Entonces, volvemos otra vez al tema del individuo sometido a fuerzas superiores, pero esta vez en plan mucho más grande, porque el individuo no es más que un instrumento de Dios. En la Edad Media, y esto vimos ya también con Maquiavelo, el gobierno de la Tierra era visto como un modelo, la sociedad terrestre era visto como un modelo de sociedad celeste. Así como en el cielo había jerarquías, en la Tierra también había jerarquías. En el cielo está Dios, en la tierra está el Papa. En el cielo hay ángeles, querubines, serafines. En la tierra hay reyes, nobles, caballeros. En el cielo hay almas comunes. En la tierra hay campesinos. Entonces la sociedad medieval era fija, inamovible, y el individuo no tenía más que el papel de siervo de Dios y de ser un engranaje más en la sociedad, o como diría Pink Floyd, un ladrillo en la pared. Sin embargo, esto es algo interesante, en la Edad Media aparecen importantes nociones que van a influir en la Edad Moderna. Por eso,
yo insistí en que hay que manejar la filosofía medieval para manejar la filosofía moderna, porque muchas cosas que damos en medieval influyen en modernidad. No es que la edad moderna fue un rompimiento, así que cambiamos todo. Hubo ruptura, pero también hay continuidad. En todo proceso histórico o filosófico, las ideas no es que cambian así, no es que hoy todos somos modernos, mañana somos postmodernos, hoy todos somos románticos, mañana todos somos positivistas, no, no es así. Hay eh, continuidad y hay ruptura. No es que las cosas se rompen de la noche a la mañana, no es que las cosas cambian bruscamente. Entonces, en la Edad Media empiezan a aparecer nociones importantes que van a influir en la noción de individuo moderno. Primero está la noción de persona de Boecio. Boecio, un filósofo medieval que definió persona como un ser individual de naturaleza racional. Acuérdense de esta palabra racional, porque esta palabra racional va a ser importante en la filosofía moderna hasta en la ilustración. El hombre se caracteriza por ser racional. Eso ya decía Aristóteles, pero Boecio le da la cualidad de ser individual de naturaleza racional. La persona, para Boecio, es única e irrepetible. Dios nos crea a todos nosotros como seres únicos y irrepetibles. En, en el mundo no va a haber otra Rocío, no va a haber otro Jorge, no va a haber otra Melissa, no va a haber, bueno, sí va a haber gente que se llame Melissa, pero ustedes me entienden, no va a haber otra Melissa como la Melissa aquí presente, no va a haber otra Rocío como la Rocío aquí presente, porque todos somos únicos y irrepetibles. Y esa es la grandeza de la creación de Dios según Boecio. Y todos somos seres racionales, o sea que podemos pensar por nosotros mismos. Entonces, esta noción de ser único, irrepetible y racional va a influir muchísimo en el pensamiento moderno. Otra noción que va a influir muchísimo en el pensamiento moderno es el interiorismo agustiniano. Nosotros ya hablamos del interiorismo agustiniano. Agustín habla de que la verdad no está en las cosas, no está, sino que está en tu interior. ¿Por qué? Porque Agustín decía que el conocimiento de las cosas es el conocimiento de Dios, porque las cosas son reflejo de la idea que están en la mente de Dios. Y nosotros, al ser imagen y semejanza de Dios, podemos ver mirando nuestro interior. Entonces ahí podemos ver la naturaleza, la verdad. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el individuo puede conocer por sí mismo a Dios. O sea, cada persona, vos, Jorge, Melissa, Patty, Cristian, cada persona puede por sí mismo conocerle a Dios. No hace falta que otro venga así, que yo, buscando en mi interior, puedo conocerle a Dios. Esto, por ejemplo, va a influir muchísimo en la noción de, por ejemplo, Martín Lutero, que va a decir que el individuo por sí solo es capaz de interpretar la Biblia, que no necesita de un cura que le diga cómo leer. Por eso Lutero es importante también en la noción del individuo moderno, porque Lutero era un monje agustino. Antes de romper con la iglesia, Lutero era un monje agustino, o sea, era un monje de la tradición de San Agustín. Y él dijo que el individuo por sí mismo puede aprender. No hace falta que un cura te diga cómo leer la Biblia. Vos podés leer la Biblia y encontrar a Dios por vos mismo. Y por eso Lutero traduce la Biblia al alemán. Porque antes la Biblia estaba exclusivamente en latín. ¿Por qué? Porque latín y así se aseguraba que el resto no lea. Por eso usted que en la Edad Media la mayoría de la población era analfabeta y encima de eso que leían menos sabían de la lengua latina. Entonces básicamente el monopolio de conocimiento estaba en la iglesia. Pero Lutero al traducir al alemán hace que, por ejemplo, los nobles alemanes puedan entender la Biblia sin necesidad de irse a la... lo que no te cuentan es que Lutero también sacó 7 libros de la Biblia, ¿verdad? Pero bueno, eso es otro tema. 7 libros, entre ellos los Macabeos, el de Felipe también creo que Lutero sacó. Bueno, lo que sí que hay 7 textos que no están en la Biblia protestante, que sí están en la Biblia
católica apostólica romana. También esta noción de Agustín va a influir en Descartes, porque este sin faium sum se va a transformar, esto le hago un spoiler, este sin faium sum se va a transformar en el famoso cogito ergo sum de nuestro amigo Descartes. Pero eso lo veremos en otro capítulo. Bueno, a lo mejor lo vemos. Ahora veamos algunos antecedentes. Primero le tenemos a nuestro amigo Dante, Dante Alighieri, la Divina Comedia, famoso por los 9 círculos. ¿Cuál es la novedad de Dante? ¿Y por qué es considerado, junto con Petrarca, padre de la poesía moderna? Porque Dante hizo su obra La Divina Comedia, pero la Divina Comedia, por más que parezca que trata de temas religiosos, porque de hecho es fuerte el tema religioso, pero la genialidad de Dante está en que la religión está de fondo, porque el tema en Dante es el viaje, la travesía del alma de Dante por su redención. O sea, el tema religioso está, pero como para justificar la redención del individuo. De hecho, la novela es tan yoica que el mismo autor es el que viaja. O sea, más sobre ello no puede ser de Dante. Pero también hay otro tema en la obra de Dante, otro tema que prima en la obra de Dante, que es el amor heterosexual. Porque Dante va también en busca de su musa, que es Beatriz. Beatriz es una mujer que existió de verdad. Algunos dicen que no, pero la mayoría de estudiosos ya comprobaron que sí. Es una mujer a la que Dante le conoció eh, en las calles del pueblito, de su pueblito, y que quedó prendado por su belleza. Lo simpático es que le habló, algunos dicen que ni le habló, otros dicen que le habló solo una vez, pero lo que sí que Dante se enamoró totalmente. Lastimosamente para Dante, Beatriz muere joven, lo que hace que Dante caiga en un periodo de depresión y después se entregue en un periodo de desenfreno y lujuria, y después se sienta culpable por eso, y por eso describe el tema del fuego del infierno, esa visión que aparece hasta nuestros días. Entonces, es interesante, pero el punto es que justamente son dos temas centrales en la obra de Dante. Primero, la redención de su alma y después su musa, que es Beatriz. Y estos dos temas permanecen sobre los temas religiosos. Tenemos nuestro segundo antecedente, que es Francesco Petrarca. Similar a Dante, otro poeta, Petrarca también prioriza un tema central, pero Petrarca no habla de salvación, Petrarca directamente habla de el amor heterosexual. Eh, Petrarca también, igual que Dante, tenía una musa. Su musa se llamaba Laura. Y esto es muy interesante porque muchos dicen que Laura es un recurso ficticio. Laura, laurel, sí, laurel, que es la planta consagrada a Apolo, el dios de los poetas. Pero acá hay un juego de palabras. Porque, ¿por qué el laurel es la flor de la planta consagrada a Apolo? Porque Apolo tenía un amor imposible, que era Dafne, que Apolo le quiso agarrar porque los dioses griegos, cuando querían algo, lo tenían, así de simple, no había mucho trámite en eso. Entonces Dafne pidió ser salvada y se convirtió en un laurel. Entonces Apolo siempre llevó un laurel entre sus cabellos. Apolo siempre llevó un laurel en honor a Dafne porque se quedó. Bueno, entonces Petrarca usaba eso como recurso poético de un amor imposible. Y se cree que la Laura de Petrarca era Laura de Noves, mejor conocida como Laura de Sade, porque se casó con un ancestro de otra persona que vamos a hablar después, que es el Marqués de Sade. Bueno, era un amor imposible a todas
a todas luces. Petrarca le conoció a Laura de Noves, le conoció en una iglesia un Viernes Santo, o sea que para Petrarca era una señal de Dios, su amor era una señal de Dios porque le conoció en la misa un Viernes Santo. Eh, Ustedes vieron así tipo Laura en América, le conoció en una apoyada, bueno, antes era le conocí en la misa, antes la misa era el lugar para los encuentros así. La conocí en la misa. Bueno, el problema es que Petrarca era un poeta y el poeta era alguien pobre, un pelagato. Y Laura, como ustedes vieron, era de la nobleza. De hecho, se casó con un noble que es Sade, porque los nobles se casaban entre ellos. Entonces era un amor imposible. Para más imposible, Laura era una mujer casada. Y para... Sí, nada con los chismes. Y para más imposible todavía, Laura muere joven, víctima de la peste, que era el COVID de la época, era la peste. Entonces Laura muere víctima de la peste. Y por eso las primeras partes del cancionero están dedicadas a el amor imposible de Laura y la segunda parte está dedicada a la añoranza de Laura. O sea, la primera parte del cancionero es Laura viva, la segunda parte es Laura muerta. Por eso que es casi seguro que la Laura de la que hablamos existió de verdad y que era Laura de Noves, mejor conocida como Laura de Sade. Consejo para los chicos, si se enamoran de alguna Laura algún día, dediquen los poemas de Petrarca, pero la primera parte. Porque si les dedican la segunda parte va a ser medio creepy. Digo, yo sé que ahora vivimos en tiempo de progresismo, pero creo que la necrofilia todavía sigue siendo mal vista por la sociedad. Entonces, la novedad de la poesía de Petrarca no es el tema que hable de una mujer, porque eso es ya viene de la antigüedad, de la Edad Media. La novedad es que Petrarca dedica todo un cancionero, o sea, toda una serie de poemas a una única mujer. Esa es la novedad. ¿Qué tiene que ver esto con el individuo moderno? Que individualiza. Ya no es más como la Edad Media, o la belleza femenina, o que es un reflejo de la belleza de Dios. No. Ahora es una mujer, una mujer concreta, una mujer de carne y hueso, una mujer. Entonces, por eso tiene que ver con el individuo, porque el poema de Petrarca no habla de Dios ni de, sino que habla de una mujer y una mujer en concreto. Como ustedes pueden ver, tanto Dante como Petrarca tienen muchas cosas en común y eh, yo creo que compartían ciertos problemas comunes. Y también puede ver que cuando los hombres renacentistas se enamoraban en serio. No había medio punto ahí. Ellos se enamoraban y se enamoraban así en serio. Por más que le vieron una vez nomás en el mercado, no, ya era el amor de su vida. Por más que le pasaban la mano en la misa cuando hacíamos la paz, no, ya era el amor de su vida. Bueno, Petrarca sí le vio más a Laura, pero ese es otro tema. Después le tenemos a Boccaccio, Giovanni Boccaccio con su Decamerón. El Decamerón es una serie de relatos, son cuentitos cortos. Y Boccaccio usa la misma estrategia que Dante. Utiliza un tema religioso para hablar de la vida cotidiana. El Decamerón es una serie de cuentos que se dan, es como las mil y una noches, pero se da durante una peregrinación. Un grupo de peregrinos está viajando por cuestiones de que llega la noche, se tiene que quedar en una posada y para no aburrirse empiezan a narrar cuentos. Eso es en sí el Decamerón. Y lo importante del Decamerón es que el tema religioso es básico, como les dije, y esto se nota más que incluso en Dante, porque en Dante sí, vos estabas en el infierno, tenías todo el ambiente, el lore, vamos a decir, tenías, pero en el Decamerón es ya directamente una excusa. Te menciona al principio del libro que estaban peregrinando y que se quedaron, y después ya empiezan los cuentos. Y los cuentos son sátiras y vicisitudes de la vida cotidiana, sobre todo de la vida de la gente eh, humilde y la gente, entonces, son eh, temas cotidianos que se contraponen a temas religiosos. Entonces acá, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que notamos en estos patrones comunes? Que están empezando a importar la vida de los individuos, está empezando a importar los amores individuales, están empezando a importar la figura de la mujer concreta, no de una musa abstracta y bella, sino de una mujer concreta, carne y hueso, un amor de verdad. Entonces, vemos que estamos ya rompiendo con esa idea y
yendo a individuos concretos. Después le tenemos a William Shakespeare. Sus obras criticaban la monarquía y exaltaban los ideales burgueses y al individuo. De hecho, hay fuertes rumores que se cree que eh, muchos de los poemas de Shakespeare, esto no está históricamente comprobado, de hecho es poco probable, pero hay gente que sostiene que muchos de los poemas de Shakespeare fueron escritos por nobles o por burgueses, pero y nobles que estaban ya en conciliación con la burguesía. Pero como ellos no podían firmar porque para un noble era indigno una obra de teatro, entonces Shakespeare era el prestanombre. Esto no es histórico. Pero sí, lo que sí se sabe es que Shakespeare le bajaba la caña a la monarquía. De hecho, el pobre rey Ricardo eh, fue totalmente difamado por Shakespeare. Y fue tratado como un tipo intolerante. De hecho, se sabe que históricamente no fue así, pero la difamación fue tal que hasta ahora eh, queda así. Lo mismo pasa con su obra más famosa que es Romeo y Julieta. A ver, voy a hacer una pregunta sincera a ustedes. ¿De qué trata Romeo y Julieta? A ver, ¿quién me puede decir de qué trata Romeo y Julieta? Relación amorosa de dos familias que estaban en antagonía. Sí. ¿Alguien más? Yacaré. Ah, Cristian define en una palabra. Un yacaré. Bueno, Romeo y Julieta a simple vista sí parece una historia de amor común y corriente, ¿verdad? Pero lo que trata Romeo y Julieta es de las decisiones de los individuos. En una época en donde el matrimonio era algo así sagrado y que era así algo que era algo prácticamente decidido. O sea, en esa época literalmente vos, sobre todo si era la nobleza, vos nacías o tenías 12 años y ya te decían, ella va a ser tu esposa. ¿Por qué? Porque los matrimonios es cuestión de alianza, es cuestión de familia. De ahí viene el tema de la fiesta en sociedad y los 15 años, eso de ahí vienen. Era así, esta es mi hija, mira qué linda está. A ver, ¿quién ofrece más? ¿Quién ofrece más? ¿Quién? A ver, Lord Fulano, terrateniente de vos, ¿qué decís? Pues bien, mi hija con tu hijo. Entonces, y de hecho por eso surge el tema del amor cortés en la Edad Media. El amor cortés era un galanteo entre los nobles porque estaban mal vistos. Entonces, era así como un amor platónico. Ese es el amor cortés medieval, que es un reflejo del amor de Dios. Creo que después es justamente usando eso, pero a la vez cambiando, es lo que Petrarca y Dante eso toman y transforman en lo que vimos recientemente. Pero el punto que Romeo y Julieta trata de eso, es la contraria de eso, es nosotros como individuos queremos decidir a quién amar, con quién casarnos. Ese es el tema de Romeo y Julieta, dos individuos que deciden amarse pese a su familia, pese a su tradición, pese a todo. No le importa nada, solo le importa amarse. ¿Por qué termina en tragedia? Porque Shakespeare siempre termina en tragedia. Yo si digo que en la obra de Shakespeare todos mueren, no estoy haciendo spoiler porque en serio en la obra de Shakespeare todos mueren siempre. Eh, y porque Shakespeare sabía que la tragedia vendía, entonces tenía un ojo para la mercadotecnia el tipo. Entonces Romeo y Julieta y obras de Shakespeare como Otelo, El Rey Lear, Macbeth resaltan el individuo. ¿Macbeth qué es? Macbeth es una historia de un tipo que clama venganza. Macbeth no es la historia de las virtudes cristianas de un caballero, no. Macbeth es un tipo que busca venganza. Ustedes vieron El Rey León. El Rey León es Macbeth de Disney. Es Macbeth con leones. Finalmente le tenemos a Miguel de Cervantes. Su principal obra es El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
Don Quijote de la Mancha es la primera novela moderna. ¿Por qué Don Quijote de la Mancha es la primera novela moderna? Primero, Cervantes se burla de toda la sociedad medieval en la novela. Él va en la misma premisa de una burla sociedad medieval. ¿De qué trata Don Quijote? Un viejo que tantas novelas de caballería, que era la máxima literatura, la gesta de los caballeros era lo máximo de la literatura medieval, de tantas novelas de caballería que leyó, se le secó el cerebro, dice literal, así es la expresión que usa, y se volvió loquito, y se creía un caballero andante. Entonces va haciendo, o sea, Don Quijote es una parodia a la novela de caballería medieval, es una, vamos a un término moderno o posmoderno, como usted quiera llamar, una deconstrucción de la novela de caballería medieval. Es una sátira. Este, por darles un ejemplo, pues, ¿qué ejemplo puedo buscar de lo que es? Eh, Profesor, había un señor que creo que era Aristófanes también en Grecia. Bueno, por supuesto que no tenía el estilo que tenía Cervantes, pero Aristófanes también era alguien que se sí, burlaba, ¿verdad? sí. Sí. De hecho, Las nubes creo que se llamaba, ¿verdad? Sí, Algo Aristófanes así. estaba seguro de Sócrates. Ay, ya. Él le trataba como un tipo de sofista chanta hacia Sócrates. Pero es que de hecho, eso es interesante, vamos a hacer un paréntesis acá para... Esa es la función de la comedia. Por eso a mí me molesta cuando quieren censurar ese tipo de... Por más que sea humor... yo entiendo que a veces el humor es desubicado y también... Pero me molesta cuando... ¿Por qué? Porque justamente la función de la comedia es mostrando lo que está mal en la sociedad. Hubo un caso en Estados Unidos de este músico, alguna la de conocer, Frank Zappa. Cuando le mandó, Frank Zappa, después era Dee Snider, y el otro que era un cantante country re inocente, no recuerdo ahora su nombre, pero a ellos tres le ¿cómo era que se llamaba esta comisión? La esposa de Gore era. Sí, Y bueno, y a partir de esa sátira es que está ese sello de parental advisory, ¿verdad? sí. En los discos, ¿verdad? O sea, bueno, aparte de que decían bueno, Frank Zappa por sátiro, ¿verdad? Después los que tocaban heavy metal supuestamente por satánicos y así. Sí. John Denver era el tercero. John Denver. Denver. Eh, pasa que en esa época dos empleados de gasolinera se habían suicidado después de escuchar un tema de Judas Priest, Sí, Better Than You, Better Than Me. Y eso sí, aprovechó la sí, sí. esposa de Al Gore para decir que el metal era satánico, que te incitaba al suicidio, que atentaba contra la moral y la familia y los valores cristianos y la. Pero no, de hecho, yo por ejemplo, yo creo por ejemplo que el metal te puede mostrar incluso ciertas cosas que están mal en la sociedad, incluso puede fungir a modo de denuncia social. Y lo mismo para la época fue el Quijote. Parece algo Y la misma cosa, pues. Más tarde en la época de Felipe II, ¿verdad? Era también sí, medio tirarle. parece chistoso así, chistoso parece el tipo que saca contra los molinos. Si vos analizas hacia primera te parece un chiste, pero después vos te das cuenta que es toda una crítica. Incluso hay todo un sentido simbólico en ese tema de los molinos, esas cosas así. Eh, incluso se burla de pequeñas cosas de la sociedad. Por ejemplo, hay una parte del Quijote en que él le dice a Sancho que no sé qué cosa tenía que escribir y que tenía que irse con un letrado. En esa época tenía que irte con... Y te decía que no le decía que no se vaya con un escribano porque ni Dios va a entender la letra. Y entonces de todo se burla. Era.
la comparancia el Quijote era como los Simpsons de la época, es una parodia, una sátira de la sociedad americana, solo que Quijote era sátira de la sociedad medieval. Aparte hay otra razón por la que el Quijote es una novela moderna por antonomasia, que es que Quijote es la primera novela que presenta el conflicto entre los ideales individuo versus la sociedad. Uno podía decir que Quijote, el personaje de Don Quijote estaba loco, pero el personaje de Don Quijote tenía ideales nobles, buenos y fijos. Y vos, mediante sus ojos inocentes, recorrías todos los vicios de la sociedad. Entonces, ahí te mostraba así el valor del individuo y sus ideales versus la sociedad corrupta. Entonces, por eso Don Quijote es valioso y es considerado una de las obras cumbres de la literatura universal y es la primera novela moderna. Aunque hay pelea acá entre los Team Cervantes versus Team Shakespeare, quién es el si Shakespeare es el primer moderno, Cervantes el primer, pero un anime es, o sea, no es un anime, pero el consenso general es que Quijote fue la primera novela moderna. Para empezar, porque Shakespeare no escribía propiamente novelas, escribía obras, y la novela tiene toda una estructura, tiene una dimensión, tiene todo, está dividida en capítulos, entonces, no en actos, por ejemplo. Entonces sí, Cervantes escribió la primera novela moderna, aunque ¿quién es el autor primer autor literato moderno entre Cervantes y Shakespeare? Esa pelea va a durar siglos y creo que nunca se va a resolver. Incluso hay cuestión de nacionalismo ahí, porque los ingleses obviamente Shakespeare, Team Shakespeare, y en cambio los españoles son Team Cervantes, y ahí depende vos si sos fan de la literatura inglesa vas a decir Shakespeare, si sos fan de la literatura hispana vas a decir obviamente Cervantes. Pero el punto es eso. Profe, ¿Sí? pero al final del Quijote, los ideales de Don Quijote van cambiando. Parece que la primera parte nomás lo que él tiene todos esos ideales de la caballería y después al Sí. final como que se vuelve realista. Sí. No, y justamente eso es lo que te muestra es cómo ya termina la sociedad medieval, cómo va. Don Quijote es una persona que siempre mantiene sus valores, pero como vos decís, esos ideales de caballero van después, es como decir, antes de morir sobre todo, eso es lo simpático que él antes de morir tiene como un momento de lucidez. Entonces es como Don Quijote es la narración, si vos lees Quijote bien, es el final de una era. Y a través de la sátira se burla de eso, ¿verdad? Entonces, esta idea del individuo es la que va a permear con fuerza en la edad moderna. Y el individuo, como le dije, va a permear en todos los aspectos. En, en, en la, en la filosofía va a entrar Descartes con el tema del individuo, con el uso de la razón. Los empiristas también son individualistas porque la experiencia individual es lo que cuenta, la experiencia de los individuos es la que cuenta. El individuo puede a través de la experiencia conseguir. Entonces, los dos son diferentes, pero los dos son individualistas. En política va a surgir el liberalismo. ¿El liberalismo qué es? La libertad del individuo. Hay una persona que está siendo muy famosa ahora, un argentino, economista, no voy a decir su nombre porque creo que ya no sé de quién es, que define el liberalismo como el proyecto irrestricto de vida del prójimo, el respeto irrestricto al proyecto del prójimo. Creo que ustedes ya tienen idea de quién estoy hablando, un argentino con el que... yo tengo mis críticas. ¿Qué? Una consulta que hay que decir si existe realmente esa identificación entre liberalismo y capitalismo.
porque No, no viste que para es... los anglosajones ser liberal es lo que se diría acá. Bueno, mejor me callo porque ya. Eso, guardate para cuando demos John Locke. Pues vamos a quedar nomás ahí. No, María, no te queda. Yo quiero ver sangre, yo quiero ver sangre, quiero ver destrucción. Bueno, No, el punto es que totalmente. sí, que no es lo mismo liberalismo que, o sea, el capitalismo es un zapato que le queda bien al liberalismo, pero no es lo mismo. No es lo mismo, eso es lo que tiene que quedar en claro, che, porque viste, a mí lo que me llama la atención es cómo uno puede ser, por ejemplo, esta cuestión del, ¿cómo se llama? Este capitalismo anarquista. Para mí el capitalismo es la ley más dura que hay, es la moira, ¿verdad? Pero bueno, ya me callo, vos, si no. Este individualismo también va a repercutir, como les dije yo al principio de la clase, va a repercutir en la ética moderna. La ética moderna es totalmente individualista. Y va a tener el individualismo va a tener sus competencias tanto positivas como negativas. Positiva en el sentido de que por fin se le va a concebir al individuo, al hombre común, como hacedor de su historia, como partícipe de la sociedad, como parte importante, no solamente un engranaje, un ladrillo en la pared, como diría Pink Floyd. Por fin se va a tener la idea, por ejemplo, de la democracia, donde el voto de cada individuo cuenta y mi voto vale lo mismo que el voto del marqués fulanito o mi voto vale lo mismo que el voto de Perenganito que tiene $1000 en su cuenta bancaria. Entonces, eso es el ideal democrático. No estoy hablando que eso sea así en realidad. Yo estoy hablando de ideal. Estamos acá todavía en el cielo, en las nubes, viendo el ideal así. Entonces, esa idea es lo que quiere la modernidad. Quiere entender que el individuo es capaz de elegir por sí mismo, es capaz de decidir su destino. Incluso ese ideal individualista va a permear en la ciencia, el individuo como genio creador. Ahí está Da Vinci. Entonces la ciencia va a ser como logro de los individuos que progresan y que hoy en día podemos discutir si eso es individual o colectivo. La ciencia es un logro individual o un logro colectivo. La ciencia se basa en unos cuantos genios o se basa en acciones colectivas porque por un lado sí es cierto, tenemos la figura del genio, tenemos un Albert Einstein, un Stephen Hawking, pero por otro lado, muchos aportes científicos son de naturaleza colectiva. O sea, de la vacuna del COVID, por ejemplo, si no más lejos, no hay ningún descubridor, es un equipo científico. Son varios equipos científicos. Y después del otro tema de Albert Einstein podría haber logrado lo que logró sin el aporte de otras personas, sin los experimentos de Michelson-Morley, sin las leyes de Newton, sin las leyes de los cuerpos que hay de Galileo. Entonces, esta es la cuestión. Pero ahora estamos en la modernidad y sí, está la figura del genio. El genio no solamente va a permitir el tema de la ciencia, sino que también el tema del arte, el genio artístico. Entonces va a salir un Miguel Ángel, un Rafael, un individuo dotado para esas cualidades que hace arte. Esto se va a ver en las mismas artes. En la edad moderna se hace popular el tema del retrato. Entonces la gente que tiene plata se manda a hacer retratos. Sin irnos más, la Gioconda era el retrato de la esposa de un noble. Ese es el tema de la Gioconda. Y los grandes artistas. De hecho, hay artistas tan yoicos como por ejemplo Velázquez, que se retrata a sí mismo. Se pone un espejo y se pinta a él pintándole a la familia real. Y Rafael, que se pone también a sí mismo en la escuela de Atenas. Entre los espectadores está Sócrates, Platón, Aristóteles y está Rafael ahí en la escuela de Atenas. Entonces empieza esa noción del individuo, esa noción de yo y mi genio artístico, yo soy el visionario que... Y eso, como dije, es cuestión de elogio, pero también de críticas. Hay filósofos, como por ejemplo Enrique Dussel, que dicen que esa idea del yo es lo que llevó a la conquista. Que el cogito ergo sum de Descartes se transformó en el ergo conquiro. O sea, mi visión del mundo es superior a la visión del otro. Yo como europeo central, individuo europeo racional, soy superior al otro, al maya, al inca, al azteca, al tolteca, al olmeca,
al otro. Entonces, yo civilizado, vos bárbaro, yo democrático, vos antidemocrático, yo tengo la verdad, vos no tenés la... Esa es una visión que, por ejemplo, una visión de Enrique Dussel, de las cuales yo tengo, no, digo que a veces Dulce es medio maniqueísta también, pero no deja de tener razón. Yo critico que Dulce divide entre el indio bueno y el europeo malo, ¿verdad? Critico ese maniqueísmo de Dulce, pero no deja de tener razón, es cierto. Los europeos se creían superiores a los... ¿Por qué? Porque ellos eran civilizados, ellos eran racionales, ellos tenían la escritura, sabían leer, sabían... entonces, ellos eran superiores a los demás. Y entonces ellos querían llevar esa civilización, querían llevar las bondades de su democracia, de su civilización, querían llevar al resto del mundo. O sea, querían civilizar a los que no estaban civilizados. Entonces esa visión evangelizadora cristiana, ese de yo quiero llevarla a Dios, se transformó en yo quiero llevar la razón a tu... Eso Dulce critica, Dulce más o menos le culpa a Descartes, al yo de Descartes le culpa de ese... Porque Dulce dice que ese yo que estamos hablando ahora, el que se hace universal. El yo es el hombre racional y el no racional es el otro. Esa es la crítica que se le hace al yo de la modernidad. Después está la crítica que le hacen los filósofos de la sospecha y los posmodernos. Los filósofos de la sospecha son tres: Nietzsche, Freud y Marx. La pregunta que haría, por ejemplo, un Freud es, ¿existe realmente el yo? ¿Qué es lo que yo defino como yo? ¿Somos realmente racionales? Porque si yo digo yo soy ser racional, si yo me defino a mí como ser racional, Freud, por ejemplo, te diría, no, hay algo adentro tuyo que no es racional. Vos tenés un lado salvaje, un lado irracional. Marx, por ejemplo, dirá que tu yo, lo que vos llamás yo, es producto de relaciones de producción. O sea, vos sos vos, pero porque vivís en una cultura determinada, con un método de producción determinado, y o tenés medio o careces de medio, estás alienado. Y después ya venían los postmodernos como Foucault, que directamente declaran la muerte del sujeto. El sujeto no existe, el sujeto es un avatar de la cultura. Vos no sos vos, sos el producto de siglos de educación, represión y eh, fenómenos culturales que pasaron que te hacen decir que sos vos. El sujeto humano es diverso, es múltiple. No hay un solo sujeto humano, no hay un solo Ismael, no hay una sola Melissa, no hay una sola Patricia, hay varios. No es el sujeto, el yo no es una unidad monolítica, sino que es... Pero eso es las críticas de venir después. Ahora estamos en la modernidad donde el yo es lo mejor del mundo y el yo es lo que el eje rector de la filosofía del pensamiento moderno. ¿Qué va a pasar después? Lo veremos en el siguiente capítulo de nuestra apasionante telenovela. Y para terminar les dejo con un poema de Petrarca. Perdón, se trabó. Esto es para viejos ya, profe. Sí, pero ya, Belisa ya pilló. Ahí va a sonar. Laura no está, Laura se fue, Laura se escapa de mi vida. Y tú que si estás, preguntas por qué. La amo a pesar de las heridas. Lo ocupa todo su recuerdo, no consigo olvidar el beso de su cuerpo. ¿Viste? ¿Vieron cómo la influencia de Petrarca llega hasta la música del siglo XX?
Solo la vieja escuela van a entender el chiste. Laura no está porque se murió de peste. Pobre Laura. Bueno, y con ese meme terminamos la clase de hoy. No sé si alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna pregunta, algún aporte que quieren hacer. Tienen libre uso del micrófono. Tengo una consulta, profe. Sí, Eh, en el Reale había leído que Max Weber le atribuye al protestantismo el origen del capitalismo. Pero, ¿por qué eso, profe? ¿Hay alguna relación ahí? bueno, lo que Max Weber plantea, Max Weber era protestante, por eso llevaba su molino. Lo que Max Weber plantea es que para el católico, por ejemplo, el ahorro era algo malo, porque es avaricia. En cambio, el protestante sí, el ahorro era positivo porque es el fruto de tu trabajo y todo. Entonces, justamente el tema del ahorro y el tema posibilitó el surgimiento de la industria del capitalismo. Entonces, los protestantes son los... y también porque varios, no solamente, sino que Weber asociaba varios valores del trabajo, esos valores protestantes, no a católicos. Pero para mí es llevar agua a su molino nomás otra vez. Porque yo también, por ejemplo, puedo decir que los católicos, sobre todo los templarios, inventaron la banca, porque los templarios fueron los que inventaron la banca cuando la gente viajaba a Jerusalén. Ellos le daban una carta con un sello para que nos lleven su oro, entonces se iban la gente dejaba su oro en el templo, se iba a Jerusalén y con una carta retiraba el valor y gastaba en Jerusalén. Los templarios inventaron la banca, entonces yo también puedo decir que los templarios hicieron subir el capitalismo porque inventaron la banca. Sí, Una, una, un aporte, profesor. sí, Yo lo que entiendo que Max Weber planteaba era que la acumulación de riquezas sí, eh, lo hacían con mayor facilidad los protestantes, sí, protestantes por el hecho que tenían otra noción, otro concepto del dinero sí, y que al trabajo le daban otro sentido, al contrario de los católicos, ¿verdad? exacto. Y de ahí el crecimiento, la diferencia entre el norte y el sur, el, el, en, el, en, el, en, el, en la geopolítica, digamos, económica. Así mismo, Y bueno, eso es lo que yo entendí por esa lectura de Marx. así mismo es. No, no precisamente la creación del capitalismo, sino la diferencia de las personas Sí, que acumulan dinero y las que no. sí, pero básicamente más dice que el capitalismo surge en el clima del protestantismo, o sea que básicamente te dice eso, ¿verdad? Y- pero sí, en cierta forma tiene razón porque es cierto, los protestantes tenían más facilidad para ahorrar y esas cosas, pero también es cierto que tiran mucha agua a su molino. No, con eso no quiero decir que esté equivocado más, sino que muchas cosas lo que tiene razón, pero eh, repito, quiere llevar todo hacia los protestantes también. Y acá tenemos un ejemplo con los menonitas y la gente del Chaco, Sí, por ejemplo. sí. O con los coreanos que llegaron y antes los almacenaron no abrían hasta las 10, después llegaron los coreanos y fueron los primeros en abrir hasta las 10 y de ahí todos se ayornaron a ese horario. Y ahora tenemos Viki 24 horas. Así. Porque para el paraguayo la siesta y la tarde eran sagradas, entonces los almaceneros atendían de mañana, cerraban a las 1, abrían a las 3, atendían hasta las 6, después ya cerraban otra vez. Así era antes. Después. Hablando de protestantismo, creo que hoy Inglaterra aprobó un proyecto piloto para reducir la jornada laboral a 4 horas, Sí, 4 días. sí. Y en Escandinavia están trabajando solamente 6 horas ya. Yo creo que eso con la tecnología eso tarde o temprano se va a imponer, porque ahora ya es hasta pérdida de plata, es ir a la oficina. Yo creo que ahora va a ser una hora así.
Y después ya... Y no es porque los capitalistas sean buenos, sino es porque ya es pérdida de plata. Para que, mira, nosotros por ejemplo estamos dando clases así. Es pérdida de plata que vos te vayas hasta allá, hasta Sajonia, a morirte de frío. Es más productivo que vos te trabajas. Yo soy más productivo para el sistema, porque para el capitalista, en vez de yo perder una hora en colectivo, puedo estar haciendo otra cosa y ganar más plata para ellos. O sea, Y la facultad se ahorra recursos también. sí, entonces gana, gana. Por eso yo creo que tarde o temprano, en Paraguay yo creo que va a resistirse un poco más esto, pero tarde o temprano se va a imponer. Tarde o temprano, eso es inevitable. Tarde o temprano vamos a tener jornada de 6 horas y de todas esas cosas. No es porque sean buenos ellos, sino porque así funciona el... ¿Alguien más quiere aportar? Bueno, la próxima clase sí, ya por fin, prometo, ya no vayamos a poner nada más. La próxima clase sí, ya vamos a dar. Sí, vamos a entrar ya con descarte ya la próxima clase. Pero consideré esta clase importante porque de esta clase vienen todas las ideas ganadas, muchas de las ideas ganadas que vamos a ver después. Desde la siguiente clase hasta la ilustración, vamos a tener este eje rector que dimos hoy. Por eso consideré importante dar esta clase de hoy, para que ustedes vean cómo surgió esa idea, cómo se fue desarrollando y cómo va a repercutir esto en los filósofos que vamos a ver después. El examen es el 13, ¿verdad? ¿Será que se aprobó el calendario? Bueno, entonces si queda el 13, queda hasta la clase de hoy el examen. Hay materiales nuevos y hasta este PowerPoint está subido en la clase en la plataforma. Ok, profesor. El examen, hasta ahora todavía el coordinador no nos confirmó la fecha. Bueno, estoy pendiente de eso. Pero así como acá, creo que va a quedar así, profesor. Estoy pendiente de eso entonces. Ok. Pero si el 13 ya queda, si el 13 queda hasta acá Estamos ya. aquí. Ya Sí, perfecto, hasta esta profesor. parte. Nos vemos, Melissa. Profe, ¿y el saludo, el formato del examen, cómo va a ser? Saludos, Melissa. ¿Cómo va a ser? ¿Como el del año pasado? Sí, es el mismo formato. Bueno, gracias, profesor. Buenas noches, profesor, y buenas noches a los compañeros. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Que pasen bien.